Miguel de León, psicólogo, ya está aquí con nosotros. Bienvenido, hola. Buenos días. Hoy hasta mis compañeros se asustaron. Hola, Miguel, buenos días. ¿Qué le pasó ahora a Pamela? ¿Qué le pasó a Pamela? Y es que sucede mucho que dices, no, yo no tengo una ciberadicción, eso es de los jóvenes o eso es de mis nietos. Y tú te la pasas checando el teléfono, tus muros, el WhatsApp incluso, ¿no? Así es. ¿En qué momento o qué es la ciberadicción? ¿Cómo se puede considerar ya una adicción? ¿Cuántas horas tenemos que verlo al día? No sé. Hay un debate muy fuerte entre los que saben de este tema acerca de si es o no es. De hecho, el Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, el DSM-5, no lo considera propiamente una adicción. Sin embargo, en la realidad, quienes estamos trabajando con personas, con muchachos, con gente que consume la Internet, cada vez nos vamos dando cuenta de algo que es básico en todo tipo de adicción. Hay algo que se llama tolerancia, ¿no? Y esto quiere decir, cada vez necesito más de eso para sentirme bien. Y hay otra cosa que se llama abstinencia. Cuando tú no tienes acceso a un cigarro y ya tienes una adicción, necesitas de las sustancias que te genera el cigarro para sentirte bien. Entonces, tú empiezas con una actividad placentera y al paso del tiempo ya la consumes para no sentirte mal. Y esto está sucediendo con muchas personas que, bueno, sabemos hoy que hay hasta accidentes, ¿no? El teléfono de pronto es la causa de que tengas un choque, de atropelles a una persona, gente que va caminando y que de pronto por estar pegados al teléfono dejan de ver lo que está sucediendo alrededor. Una adicción se vuelve como tal en el momento en que tú dejas de vivir las situaciones cotidianas de la vida de forma natural, dejas de jugar por estar en esa actividad, dejas de trabajar o de hacerlo con calidad por estar con esa actividad. Ahorita que te estabas quedando ahí en el teléfono clavadísima, ¿no? Y sin poner atención que las cámaras ya te estaban filmando, ¿no? Cuando esto ya te empieza a provocar un problema en tu vida cotidiana, ya podemos considerar que es una adicción. Diferentes estudiosos de la neurología te marcan que, pensando en los niños, lo recomendado es que a la semana un niño puede jugar alrededor de 9 horas, ¿sí? Estamos hablando de 1 hora y media por día si lo distribuyeras a lo largo de la semana, ¿no? Pero muchos chicos juegan 4, 5, 6 horas y además esto tiene como una correlación con la forma en cómo los padres de pronto nos apoyamos en las redes, en la televisión, en todo esto, para que no me dé mucho lata, para que yo pueda estar trabajando, para que yo pueda hacer diferentes... Pero niños, ¿de qué edad hablamos, Miguel? Niño, mira, la niñez es de 0 a 11 años, ¿no? La adolescencia empieza a los 12. Por supuesto que si un adolescente, que vamos a pensar 14, 15 años, tiene esta incapacidad para poner un freno a sus actividades, al juego, por estar y dejar sus actividades cotidianas, hay que poner la atención. Pero lo que sucede mucho, y es que lo vemos, no nada más ya la adicción o la ciberadicción se presenta o se puede dar a través de dispositivos móviles. También si una persona, un estudiante o una persona que trabaja en alguna empresa y está pegada a una computadora todo el día, pues también podrías tú justificar un poco oye, yo tengo mi chamba es a través de esta computadora. Sí, pero ¿qué crees? Tienes dos pestañitas abiertas. En una tienes lo que estás haciendo de chamba y en la otra tienes el Facebook, ¿no? Exacto. Y pasa lo mismo con los niños y los jóvenes, ¿no? Que están a la vez en las redes sociales, pero también están trabajando. Esto también se convierte en adicción. En el momento en que esa actividad de estar en la computadora te distrae de hacer lo tuyo con calidad y de la forma apropiada, podríamos pensar que hay un problema de adicción, ¿no? Claro. También no podemos dejar de lado que la computadora también, cuando pasas mucho tiempo investigando, y a lo mejor esto te va a llevar a generar un trabajo que va a beneficiar a la humanidad, o sea, tiene partes buenas. En el momento en que tu vida se vuelve disfuncional, les marcaba estos dos principios son básicos. Tolerancia, cada vez necesito más estar en esto para sentirme yo en equilibrio y bien. Y abstinencia, cuando no lo tengo, me siento tan mal que necesito ir a buscarlo y pasar por encima de todo con tal de obtenerlo, tienes un problema y tienes que ir a ver a un especialista. Claro. Oye, Miguel, y entonces, ¿cuántas horas tú nos recomendarías que estemos en la computadora? No solamente los hijos, sino también los que son padres de familia. Sí. Porque muchas veces juzgan a los hijos diciéndoles, es que te la pasas ahí en el teléfono, pero también los papás. Para que no haya una alteración a nivel celular, a nivel cerebral, se recomiendan 9 horas como máximo a la semana. A la semana. ¿Y cuáles son los rubros que la gente ve más? Porque no solamente tiene que ver con redes sociales, también tiene que ver con otro tipo de juegos o de cosas sexuales.
Pensando en vale. adultos, exactamente, la pornografía puede ser un fenómeno que puede generar una adicción, ¿no? Eso es elemental. Las personas que tienen como rasgos muy narcisistas y que están en el Instagram con los selfies, ¿no? Y cómo me veo, y si ya se vuelve un problema para ti el que se me ve la pestaña movidita y debería de haberlo tenido, y empiezas a gastar y a invertir demasiado para que tu imagen esté perfecta y que tú necesitas, por ahí hay un autor que te menciona que cada vez que tienes un like, te sube la dopamina, ¿no? Y entonces, si yo necesito estar viendo mis likes que tengo todo el día, ya te está La generando aprobación todo del eso. mundo. Claro. Exactamente. Pues bueno, pues estar muy pendientes, ¿verdad, Miguel? Así es. Muchísimas gracias por Un estar con placer. nosotros.